¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estos datos que yo daba recién en porcentajes, ¿es más o menos así? Sí, efectivamente, como han aumentado mucho los precios, han aumentado los servicios públicos, el agua potable, Sí. la energía eléctrica, el gas natural, los peajes, la medicina prepaga, la telefonía móvil, etcétera, y los salarios de los trabajadores no aumentaron en la misma proporción y tampoco los saberes de la clase pasiva, sobre todo de los sectores que cobran el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, se ha producido una disminución en el consumo en distintos bienes fundamentalmente de consumo cotidiano. Héctor, ¿cuáles fueron los sectores que más cayó el consumo? Se habla mucho de los lácteos. Bueno, afectó el consumo la carne vacuna, por ejemplo, Sí. que hubo una disminución de un 8%. Los lácteos, las frutas y verduras, que por razones estacionales también tuvieron un incremento muy importante. Aumentó el resto de los artículos en general. Por ejemplo, nosotros tenemos que, en lo que va del año, tenemos que el tomate tuvo un aumento del 58%, la naranja de un 57%, las papas un 27%, el pan común un 20%, la manteca un 13%, la merluza también un 13%, la carne vacuna, por ejemplo, la bola de lomo tuvo un aumento de casi el 9%, el pan común un 20,81%, de modo que todos los artículos han aumentado, Sí. y mucho, en mayor proporción que lo que aumentaron los salarios, ¿no? De modo que eso produjo una disminución del consumo y sobre todo se ha disminuido la venta de primeras marcas, aumentaron las segundas y terceras marcas. Claro, para una familia tipo, por ejemplo, Héctor, que necesite la canasta familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay consejos? Sí, en primer lugar, cuando va a comprar, comparar el precio Sí. con la calidad y la cantidad del artículo que está comprando, porque por estrategias de marketing presentan el mismo artículo con las mismas características, pero con menor cantidad de centímetros cúbicos o de gramos. ¿Algún ejemplo en concreto para darle una ayuda al que está del otro lado? Y, por ejemplo, en yogures, Sí. por ejemplo, en panes envasados, en galletitas. Entonces hay que ser, en ese sentido, la comparación del precio tiene que estar en relación con la calidad, si es una primera marca o segunda o tercera marca, y también con la cantidad del artículo que se está adquiriendo. Héctor, ¿algo tiene que ver esta disminución en las góndolas de la cantidad de productos correspondientes a precios cuidados? Porque hay muchas quejas de que los productos están faltando en las góndolas y que la gente decide directamente no llevar el producto de primera marca, que sale obviamente casi un 30% más que el de precios cuidados. ¿Tiene que ver con esto también la baja en el consumo? La baja en el consumo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que perciben los trabajadores y los saberes jubilatorios. Por ejemplo, cuando un trabajador va a adquirir un determinado artículo, bueno, se encuentra con que ese artículo todos los días está aumentando de precio. Nadie sabe efectivamente cuál es el precio justo
hoy de un determinado artículo por los aumentos constantes que se están produciendo. Si el aumento del agua, por ejemplo, que el año pasado fue promedio de un 300%, a partir del 1 de mayo vuelven a aumentar un 23%. El gas natural tuvo un aumento a partir del 1 de abril de un 40%. Eso modifica las estructuras de costos y luego los trasladan a los precios y lamentablemente no siempre en la misma proporción, sino muchas veces incluso por las dudas en una proporción mayor. Polino, hay otro tema que no está vinculado con la cuestión de los servicios que usted hace referencia, y muy bien hace referencia porque nos afectan a todos, ¿no? Los que producen y los que viven en una casa residencial. Pero por otro lado está la generación de los precios por parte de los supermercados. Y es muy notable que empresas o empresarios definan a cuánto se va a pagar en todo el país algunos productos que sabemos en el mundo salen mucho menos. Es más caro comprar mercadería en Buenos Aires que en París. Efectivamente, y eso sucede porque no hay controles, Claro. porque el Estado ha renunciado a su función de contralor. Recién estábamos hablando de los precios cuidados. Hay 525 artículos que están en el listado de precios cuidados y que esta última etapa tiene vigencia hasta el 6 de septiembre próximo. Cuando uno entra en un supermercado, ¿cuántos artículos de esos 525 encuentra en las góndolas? Muy pocos, están bastante descuidados. Por ejemplo, el Economist ha señalado que en Londres, Sí. el salario mínimo que perciben los trabajadores es 3 veces superior al de la Argentina. Y sin embargo, los precios de los artículos de consumo cotidiano están a menor precio que en la República Argentina. ¿Se da cuenta la diferencia? La Argentina está entre los 5 países del mundo que tienen mayor aumento de precios. Ahora, los productores de esos mismos productos inflacionario. reciben mucho menos dinero que en otros lugares del mundo también. Ahí está la otra brecha. O sea, el que está en la parte de generación de precios y el que está intermediando, el transporte también y demás, parece que en nuestro país son siderales los valores. Exactamente. Sobre todo en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, todo aumento en el precio de los combustibles o en los peajes repercute y mucho en la estructura de costos. Se calcula que la logística promedio incide en la estructura de costos en un 35%. Además, usted tiene en la Argentina un IVA que, salvo muy pocos artículos, pagan el 10,5%, el resto paga el 21%. Y el IVA es uno de los impuestos más regresivos que se conoce porque paga la misma alícuota la persona más rica, más adinerada, más poderosa, que la persona más humilde. Entonces los países bien organizados tienen un IVA cero o del 3, 4, 5% para los artículos de consumo masivo y luego un IVA superior para aquellos artículos de consumo en general por los sectores sociales de altos ingresos. En la Argentina el grueso de los artículos paga el 21%. Claro. Y todo eso incide, por supuesto, en la estructura de costos. Héctor, gracias por esta comunicación telefónica y vamos a tener en cuenta los consejos que vos nos dabas justamente para aquel consumidor que hoy tiene que caminar y mucho para elegir precios, porque reiteramos, abril no fue un buen mes. Te agradezco. Que traten de comprar en las ferias itinerantes, que traten de comprar en las cooperativas de consumo, en la medida de lo posible en el mercado central de Buenos Aires, todos nos pueden concurrir, pero aquellos que pueden hacerlo, bueno, van a encontrar mejores precios que si lo hacen, por supuesto, en la gran cadena de supermercados.
Gracias, Héctor. Abrazo grande, buen día. Diga, muy bien. Tenemos que hablar ahora con María Elena, que está con